Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenidos al lunes de Eclesiastés, la sabiduría de Salomón. Ya estamos transmitiendo en vivo, tanto por Facebook como por YouTube. La vez pasada estaba viendo que todavía no puedo transmitir por Instagram porque pues nada más puedo transmitir en vivo si tengo más de 1000 seguidores. Y como no los tengo, pues no, aún no. Pero creo que también en el momento que podamos hacerlo va a ser de bendición. Este, Hoy vamos a continuar con la segunda parte de nuestro estudio de Eclesiastés. Estamos viendo el tema palabras que dan vida, aunque incomoden. En su segunda parte estamos analizando Eclesiastés 12, los versículos 10 y 11. La semana pasada estuvimos viendo eh, pues partes del versículo 10 o el versículo 10 completo y la primera parte del versículo 11. Hablábamos acerca del cuidado que tuvo Salomón de escribir todo el libro de Eclesiastés y aún sus proverbios. Encontramos eh, palabras muy interesantes cuando habla de que procura hallar palabras agradables, de que escribe rectamente. Vimos la raíz hebrea de procurar, que es bagash, que significa esforzarse después, en un sentido progresivo, en un sentido no inmediato, sino reflexivo, y la palabra para rectamente del hebreo yosher, que significa justa o justamente, y que bueno, vimos que eh, Salomón siempre tuvo la intención correcta para escribir tanto este libro como los proverbios y siempre halló equilibrio entre la verdad y aquello que eran palabras agradables sin quitar de cada mensaje la importancia y la severidad también de la palabra de Dios en cuanto al pecado, en cuanto a la indiferencia. Vimos la primera parte que pues la verdad, en el segundo punto vimos que la verdad pues también incomoda, que las palabras de los sabios son como aguijones y también descubrimos algo muy interesante, que pareciera que eso era como una mala noticia, aunque en el sentido real nos dimos cuenta que estos aguijones son para corregirnos, para dirigirnos, para hacernos avanzar en el camino del Señor y lo comparamos con Hechos 26:14, cuando Pablo escucha al Señor Jesús cuando le dice que dura cosa es dar patadas contra el aguijón, ¿verdad? Dar coces. Hablábamos de que este aguijón es un utensilio que se utilizaba para la guía, la dirección y el corregimiento del rumbo de las bestias, de los animales y obviamente el que se resistía pues se lastimaba con ese aguijón y lo mismo pasa con nosotros cuando nos resistimos a la palabra de Dios. Esto es como un resumen muy rápido, es de verdad un tema muy interesante. Si quieres entenderlo mejor, pues échate un clavado al episodio anterior, me parece que es el 24. Evidentemente, si este es el 25, es que aquí ya ni puedo ver qué número de episodios, pero según yo sí es el 25. El 24, el de la semana pasada. Así que bueno, hoy vamos a ver otros dos puntos acerca del versículo 11 de Eclesiastés 10. Vamos a abrir nuestra Biblia justamente ahí en Eclesiastés 10, Eclesiastés 12, versículos 10 y 11. Estamos ya en el último capítulo de Eclesiastés, aunque bueno, todavía quedan algunos mensajes que vamos a estar eh, compartiendo aquí. Dice Eclesiastés 12:10, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y aquí nos quedamos, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Bueno, pues vamos a orar para empezar rápidamente con estos últimos dos puntos. Posiblemente el estudio sea breve, pero como siempre ha sido, gracias a Dios, pues profundo. Así que cierra tus ojos, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque nos permites un lunes más estar conectados. Tú nos has dado vida hasta este momento, Señor, has sustentado nuestra vida y has sustentado nuestro espíritu. Hoy te pido en el nombre de Jesús, Señor, que sea también tu Espíritu Santo guiándonos en esta segunda parte del estudio. Dios, que seas tú hablándonos, Señor, si es necesario la confrontación, la exhortación,
de parte tuya a través de tu palabra, pues Señor, la aceptamos con el único fin de poder transformar nuestra vida, que nuestra vida sea agradable a ti, Señor, para poder glorificar tu nombre, Señor, que nosotros no practicamos una religión, no es que cada lunes tengamos un compromiso, nuestro compromiso siempre será contigo y lo hacemos de una forma voluntaria porque anhelamos conocerte más, anhelamos conocer más de tu palabra y que toda tu escritura pues sea útil para nuestra vida y nuestro crecimiento en ti, Señor. Que cada mensaje, que cada estudio, que cada episodio nos pueda hacer ver en dónde estamos parados en nuestra vida espiritual y sobre todo qué hemos de corregir. Dios, hemos tenido luchas, batallas en estos días, en estas semanas, posiblemente este mismo día, Señor. Y la carne siempre, Padre, quiere anteponerse al Espíritu, pero hoy estamos en este lunes, Señor, entregados a ti, deseando escuchar tu voz, tu palabra, que sea tu Espíritu Santo la guía de este episodio, de este estudio, para que toda presencia, Señor, que pueda estar trayendo algún tipo de adversidad, pues sea echada afuera por el poder de tu palabra, Padre, y que nosotros podamos recibirla de la mejor manera y que se anide en lo profundo de nuestro espíritu. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y obviamente también el sentido de la oración es, porque vamos a ver todavía dos puntos importantes acerca de, de entender que las palabras son las que dan vida, pero que al mismo tiempo pues los confrontan y que si Dios determinó ponerlas en el corazón de Salomón para que las plasmara en este libro de Eclesiastés, no solamente fue para bendición de él y el pueblo de Israel, porque recordemos que como él le enseñaba todo lo que aprendía de parte de Dios al pueblo, ¿verdad? Sino también es para que nosotros podamos encontrar una luz y como siempre ha sido desde hace años, el objetivo también es de que podamos ver en dónde estamos parados en nuestra vida en el Señor. Así que en el punto número 3 habíamos visto, bueno, solamente para mencionarle, el cuidado de Salomón al escribir Proverbios y Eclesiastés como punto número 1. El punto número 2 es que pues la verdad incomoda y el punto número 3 que empezaremos a ver hoy va ligado en realidad es el problema no es la palabra, es las decisiones de nuestro corazón. Y esto está basado pues justamente en cómo terminamos el episodio anterior acerca de entender la importancia del aguijón, que a veces es muy doloroso, pues sí, muchas veces porque nosotros somos los que no queremos pues seguir a través de los caminos que el Señor ha trazado, donde Él va delante de nosotros y pues a veces nosotros somos rebeldes, somos desobedientes, tomamos cualquier pretexto para no obedecer porque pues no nos gusta, nos incomoda, no es algo que pues sea 100% agradable, pero debemos de entender que cuando nosotros vivimos una relación real con el Señor y una relación orgánica con su Espíritu Santo, pues obviamente estamos en un mundo lleno de pecado, en un mundo lleno de promiscuidad, de adulterio, de robos, de guerras, como estamos viendo, de maldad, en un mundo que solamente está buscando seguir adelante con la complacencia del corazón, de los pensamientos carnales, del dinero, del estatus social, etcétera, etcétera. Y no nos damos cuenta que justamente necesitamos obviamente de Dios para salir adelante y no ahogarnos en las corrientes del pecado ni del mundo, y más en estos últimos tiempos que pues a todas luces se ve como las profecías se van cumpliendo, la vida, la moral, eh, aunque habemos muchos, ¿verdad?, como hijos de Dios que resistimos y que podríamos finalmente llamarse así también la resistencia. Y acordémonos que el hombre de maldad no se ha manifestado justamente por causa de la iglesia, porque hay quienes queremos servir al Señor, queremos obedecerle, queremos seguir sus mandamientos, no tanto seguir una religión, sino una relación verdadera con el Señor. Y es por eso que esta vida tan hermosa, este mundo tan precioso que es, pues sigue resistiendo. Pero sin embargo, la Biblia tiene, de acuerdo a la escatología,
que es la rama de la teología que se encarga de estudiar los eventos del porvenir a la luz de la palabra de Dios, no de adivinos ni de nada de eso, pues nos da a entender que obviamente tendrá que seguir el deterioro. Entonces, pues nosotros vivimos en este mundo donde, pues la palabra, para quienes no quieren soltar el pecado ni su manera de vivir, se convierte en un problema, es una decisión del corazón. Lo mencionaba, no sé si el episodio anterior o el pasado, que independientemente de si hay una vida espiritual, etcétera, este libro nos lleva a nosotros a enfocar nuestro corazón en lo que es debido, en lo que es digno de buen nombre, en lo que tiene valor, que es pues una vida espiritual sana, la familia, un trabajo honesto, el respeto, la honra, etcétera, etcétera, tantas cosas que aun si nuestra relación con el Señor no existiera, aun si alguien tuviera este libro y fuera lo único que hubiera como norma para vivir en esta vida, la Biblia sigue siendo el mejor instructivo de cómo tener una vida, primero, pues de acuerdo a la voluntad de Dios, que eso ya tendría que ser perfecto, y segundo, porque pues no hay modo de que desobedecer lo que dice la palabra de Dios nos traiga a nosotros una buena manera de vivir, y esto pues repito lo determina el corazón. Así que pues no todos reciben la verdad de la misma manera, es decir, hay incluso en el cristianismo, en las congregaciones, quienes no reciben la palabra de la misma forma. Hay quienes somos sellados por el Espíritu Santo, somos hijos de Dios, y hay quienes solamente practican una religión o son simpatizantes, como decimos, del Evangelio, y no reciben la verdad igual. La verdad es el conjunto de estos 66 libros desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, que nos muestra al Señor Jesucristo, su plan redentor, etcétera, etcétera. Y hay partes que evidentemente, como orábamos y decíamos al inicio, no van a ser siempre agradables porque nuestro corazón está inclinado a hacer lo malo, como nos enseña la palabra de Dios, y eso es lo que muchas personas pues no reciben, aunque sea verdad, aunque sea la palabra de Dios, prefieren como evitarlo, ¿verdad? Jesús mismo en Juan 3:19 nos enseña como Él, cuando dice, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Hay por ahí un meme que decía de una persona que es como atea, ¿no? Y que decía, no, pues a mí me gustaría que Dios mismo se apareciera en este momento, pues para poder creer en Él, ¿no? Y un cristiano le responde, pues ya vino y lo mataron. Entonces, pues sí, esa es una realidad. Dijo Jesús mismo a través de Juan en el Evangelio que Él mismo vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que al mismo Señor Jesucristo. Entonces, no hay una determinación de resistir al pecado, no hay una determinación de hacer caso a la palabra de Dios, porque pues sí confronta, incomoda, nos saca, como comúnmente se dice, de nuestra zona de confort, y es evidente que nuestra carne se resiste, la costumbre del mundo se resiste, las tradiciones, el círculo social en el que nos desenvolvemos. Por eso es tan importante de verdad hacer iglesia, hacer congregación, independientemente de que te hagan caras, de que el hermano te caiga mal, de que no estés de acuerdo con muchísimas cosas. Si nosotros no nos rodeamos de quienes buscan seguir a Jesucristo, de quienes son hijos, son nuestra familia en el Señor, y nos dejamos envolver más por el mundo y por la sociedad, pues obviamente va a tener mucho mayor injerencia el transcurso de la vida de una forma secular o de una forma mundana que de la forma espiritual. No hay iglesia perfecta, el único perfecto es Jesucristo, nosotros no podemos serlos, dijo él en su palabra, Dios en su palabra, que el Señor Jesús perfeccionará la obra que inició en nosotros hasta el día en que regrese Jesús, hasta el día de Cristo. Entonces, no podemos nosotros rechazar eh, tener comunión cada vez más sólida y cada vez más profunda con el cuerpo de Jesucristo, con los miembros de la congregación o de nuestros lugares de reunión, porque finalmente, repito, no es que seamos perfectos, también a lo mejor, bueno, y es importante mencionarlo, de lo que mucho nos quejamos, también es mucho de lo que nosotros reflejamos, así que no somos
eh, los perfectos, ni somos el arcángel Miguel, ni el arcángel Feldespato, ni el querubín, pues como se llame, ¿no? Nosotros seguimos siendo hombres, mujeres, personas que son susceptibles al pecado, que cometen muchísimos errores y que están siendo moldeados a través de cada hora y cada minuto que pasamos en la presencia del Señor por el mismo Dios. Así que antes de extender tu dedo para señalar lo que nos parece, lo que no nos parece, pues primero veamos nuestra propia vida espiritual, porque quizá eso que nos choca, a nosotros nos checa, como dirían, ¿verdad? Primera de Pancho 25:32. Y el Señor Jesús lo dijo, o sea, ¿por qué has de mirar la paja que está en el ojo de tu hermano? Y pues dice tajantemente, ¿verdad? Hipócrita, primero quita la viga que tienes tú para que puedas quitar la paja que está en el ojo de tu hermano. O sea, el mismo Señor Jesús está hablando. Tú te fijas en, no digo que sean pequeñeces porque el pecado no es una pequeñez, pero tú te estás fijando en esa pequeña paja cuando tú tienes una viga así que gigantesca, ¿no? Que es prácticamente el tronco de un árbol entero. Entonces, bien haríamos nosotros en antes de emitir cualquier juicio, bien haríamos antes de estar hablando, de estar complotando, de estar murmurando, de estar dando opiniones que nadie nos pidió acerca de lo que está bien, de lo que está mal, dando, pues sí, estas opiniones que lejos de construir, destruyen, ¿verdad? Envenenan. eh, y pues evidentemente hay una corresponsabilidad. No me estoy desviando del tema, pero sí quiero ser bien puntual. Cada vez que nosotros complotamos, que murmuramos, que estamos hablando, que estamos juzgando, pues eso ya es un pecado delante del Señor, es algo que no está bien a la luz de la Escritura. Y también mal hacen quienes escuchan y son influenciados por esas palabras, porque finalmente detrás de cada ataque demoníaco, pues no está en realidad la persona de la cual estás oyendo una queja, un señalamiento o una murmuración. Estás oyendo a una persona que está siendo influenciada justamente por el espíritu no por el espíritu de Dios, sino por el espíritu, los espíritus del reino de las tinieblas, porque siempre tendríamos que preguntarnos, o sea, Jesús hablaría de esa manera, Jesús murmuraría de esa forma, Jesús despreciaría a las personas por lo que ha dicho alguien, y eso la verdad es que pues, nos da la respuesta inmediata. Pues, si no es Jesús, si no es Dios, si no es su Espíritu Santo, pues tiene que ser el otro lado, ¿no? Nuestra carne, la que está siendo influenciada por el reino de las tinieblas. Y es tan triste que, pues dentro del cuerpo de Cristo, uno, en lugar de ser instrumento de uso honroso, se convierte en un instrumento de uso vil, porque sí, la palabra de Dios nos enseña que aún siendo hijos de Dios, nosotros podemos ser instrumentos del reino de las tinieblas, pues puesto que nosotros estamos dándole lugar justamente al pecado para comportarnos de esa forma. Y la corresponsabilidad de aquellos que oyen, que se dejan influenciar por esos señalamientos, esta murmuración, este complot, esta crítica, etcétera, 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 pues también demuestran su falta de madurez espiritual, la cual sí tendría que haber cambiado después de conocer cada vez más profundamente al Señor. Si tú tienes un año, 2 años, 3 años, 5, 10, 15, 20 y sigues exactamente en lo mismo, híjole, pues pregúntate si de verdad tienes de una forma muy genuina el sello del Espíritu Santo, porque es de entenderse que Dios no frena su obra, que no hay poder que frene sus propósitos y que Él es todopoderoso para cambiar nuestra persona, para cambiar nuestra mente, como vamos a ver en un momento. Y si nosotros nos estamos dejando, entonces estamos no nos estamos dejando después de tanto tiempo, entonces estamos en franca rebeldía. Y esa franca rebeldía tan continua, tan progresiva, tan insistente, con esta decisión del corazón de seguir de esa manera sin hacer caso a la palabra, es una prueba clara de que esa persona no es heredera del reino de los cielos, sino de la condenación eterna. Entonces, fue justamente eso, la determinación
de resistir al pecado tiene que ser parte de nuestro fruto como hijos de Dios. Santiago 4:7 dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es importante que nosotros determinemos resistir al pecado. Nuestra decisión es resistir. Pero este resistir no viene en mis fuerzas, sino porque me someto a Dios. Cuando yo decido someterme a los mandamientos de Dios, y esta palabra someterme pareciera que suena en algunos casos como muy, muy demandante, muy imponente, pero pues es que no estamos jugando. La vida espiritual existe y la vida espiritual o nos trae bendición o nos trae maldición. Si nos preguntamos muchas veces por qué la estamos pasando mal, por qué todo nos pasa, por qué no nos va bien, por qué no alcanzamos las promesas, por qué sentimos que nuestra oración no pasa del techo, etcétera, tantas cosas que pueden estar afectando nuestra vida espiritual. Es justamente por eso, porque estamos tratando de resistir al diablo en nuestras fuerzas y no porque nos estemos sometiendo a Dios. Resistir al diablo en nuestras fuerzas va a ser justamente eso, no recibir la verdad que es toda la palabra de Dios, sino solo lo que me conviene. Eso va a ser resistir al diablo en tus fuerzas. Pero cuando dices que te sometes a Dios, que tu determinación de resistir al pecado se basa en Santiago 4:7, sometiéndote por completo a Dios de la manera más poderosa, es a toda su palabra, es cambiar toda nuestra forma de vivir y de esa manera entonces sí, el diablo, sus planes huirán de nosotros y no seremos instrumentos de uso vil. Aquí se ve, por supuesto, en este versículo una acción firme y decidida. Someterse a Dios y resistir es algo que pone en marcha nuestra fe, es algo que no es pasivo, todo lo contrario, es completamente activo. Es en el momento, porque además, yo si te preguntara en qué horario crees que estás en guerra espiritual y tú me dieras un horario, te puedo decir que estás completamente equivocado, porque la guerra espiritual es en todo momento. El reino de las tinieblas no descansa un solo segundo. En este instante puede estar tratando de influenciar tus pensamientos, tratando de llevarte más a juicio, pero al mismo tiempo el reino de Dios tampoco descansa. El Espíritu Santo en este momento también está enseñándote, mostrándote, quizá exhortándote, pero al mismo tiempo animándote a someterte a la voluntad del Padre. Por supuesto que cada una de esas cosas no tienen descanso. Al único que se le ocurre descansar y ver en qué momento me recuerdo que tengo una vida espiritual es a cada uno de nosotros. Y eso es un súper error porque eh, cuando decidimos con una acción firme, contundente, someternos a Dios y resistir, es algo que tiene que ser en todo momento, en todo momento. Y la realidad es que en todo momento también habrá tentaciones, en todo momento también habrá pruebas y no podemos creer que no es horario de oficina celestial, pero sí es horario de oficina infernal. O en qué momento es nuestro horario espiritual también como seres humanos, o cuál nuestro horario carnal. No, es un siempre. Y Primera de Corintios 10 también nos enseña que cuando nos sobrevienen tentaciones, todas las tentaciones que puede poner el reino de las tinieblas, todas las pruebas y la adversidad que puedan venir, incluso por consecuencia de nuestra carne, pueden ser sometidas, por supuesto, a que nosotros comprendamos, seamos fieles a nuestro Dios y creamos que Él es el que nos puede dar la victoria justamente para poder resistir. eh, y que la salida, según Primera de Corintios 10, viene junto con la tentación. Y a veces, y dice la palabra de Dios, pues es para que lo podamos soportar, ¿verdad? Es decir, sí es posible resistirlo, pero solamente porque nos sometemos a Dios. ¿Cuál es la salida a la que se refiere Primera de Corintios 10? Pues justamente 10:13 me parece que es. Pues es justamente eso, ¿no? Dios nos da la salida. La salida es poder resistir al diablo, pero al someternos a Dios. Esa es la única salida que nosotros vamos a tener. Si nosotros nos sometemos a Dios, entonces nuestra determinación es resistir al pecado, recibir la palabra de verdad, lo que nos guste y lo que no nos guste y ponerla en acción, es decir, como verdaderos creyentes. Y la verdad es que tampoco podemos decir que no vamos a soportar. Llegamos a caer, sí,
pero no fue porque no tengamos un espíritu de poder y de dominio propio, porque ya lo tenemos, ya lo hemos hablado. No es que caigamos porque no pudimos o el espíritu no fue lo suficientemente fuerte para vencer esa gran tentación. La palabra de Dios nos enseña, en Primera de Corintios, pero también en Hebreos 12, que no hemos resistido nosotros hasta la sangre combatiendo contra el pecado como lo hizo Jesucristo. Nosotros no estamos en un sentido muy estricto en la posibilidad completamente de negarnos al pecado, de no negarnos, quiero decir, al pecado, sino en todo lo contrario, estamos en la completa posibilidad de decirle no. Y alguna vez leí una frase que no sé si en algún momento cuando la expuse no se entendió, cuando decía, cuando viene la tentación y nosotros, cuando viene la tentación y nosotros tenemos la posibilidad de pecar, no hay mejor momento para demostrarle a Dios cuánto le amamos. Es decir, el mejor momento y la mejor prueba de decirle al Señor cuánto lo amamos y no nada más en nuestras oraciones, que no está mal, por supuesto, decirle te amo, eres mi Dios, te alabo, te bendigo. Eso está muy padre, eso está muy bonito. Nunca dudaría si tú lo haces que eso fuera verdad. El Señor es el que conoce tu corazón. Pero más que las palabras son las acciones. La mejor manera de decirle al Señor te amo y por ti decido no pecar por el amor que te tengo, eso es una evidencia clara de que verdaderamente amamos al Señor. ¿Podemos fallar? Desde luego que sí, pero repito, siempre hay una salida y viene bajo el sometimiento de la voluntad y los mandamientos de la palabra. Y algunas veces también he preguntado y si alguien me puede decir en qué versículo Jesús le dijo a alguien, te amo. Y pues no lo vas a encontrar, porque Jesús no le dijo a nadie, te amo. Jesús hizo algo por toda la gente que amaba. Dios hizo algo por todos los que nos amaban, según Juan 3:16. Entonces, más que poder decirlo, pues evidentemente también es hacerlo. Y no hay forma más, o una de las formas más hermosas de mostrarle al Señor que lo amamos es resistiendo al pecado. Bueno, y como te decía, pues obviamente también hay un rechazo consciente de la palabra de Dios, es decir, se conoce, pero se rechaza. O sea, sabemos que estamos cometiendo algún pecado, sabemos que la Biblia dice que eso es pecado y aún así nosotros rechazamos, ¿verdad?, el sometimiento a la palabra de Dios. Proverbios, vamos un poquito atrás, unas cuantas páginas, 28:13, dice así. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. O sea, aquí se muestra esta constante que no quieres soltar el pecado. Entonces, tu vida espiritual y tu vida en cualquier ámbito no va a prosperar. Ahora me puedes decir, pues yo peco porque robo, porque soy fraudulento, porque hago tranzas, etcétera, y prospero muchísimo. Tú puedes prosperar económicamente. Puedes tener una cuenta de banco increíble, ingresos elevadísimos, ser completamente rico, millonario, y eso la realidad es que eso no es el pecado. Eso no tiene absolutamente nada de malo. Y no tocaré el tema para no salirnos ahora así del contexto. Pero si solo lo que tú tienes es dinero y no tienes al Señor, si no tienes temor por sus mandamientos, si no tienes amor por las almas, si no tienes amor por buscarle, hambre por estar en su presencia, por estudiar su palabra, primero no eres cristiano, entonces pues no tienes nada. Lo único que tienes es algo que aquí se va a quedar, es corrompible, es temporal y que no proviene de la divinidad. Eso es no tener absolutamente nada. Te podrá servir para vivir unas cuantas décadas pisando esta tierra. El problema es que eso no te va a servir para comprar un solo minuto en la eternidad. No te va a servir para comprar un solo segundo delante de la presencia del Señor, sino más bien pagarás el precio, que es una condenación eterna. Sí, los siglos de los siglos condenados. Pero bueno, analicemos. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. Es decir, nos ha pasado a todos que de pronto pecamos y en el más estricto de los sentidos decimos, no me di cuenta. Y aparte es verdad, o sea, no nos dimos cuenta que pecamos hasta que alguien nos lo hizo ver.
Y muchas veces es Dios, por supuesto, inmediato. Si tú crees que Dios espera hasta la noche y su Espíritu Santo para decirte, uy, pecaste de esta manera, no, inmediatamente, si tú eres sensible a la voz de Dios, te va a decir, pecaste, hiciste mal, arrepiéntete en este instante. Y gracias a Dios que Él nos otorga el don del arrepentimiento y lo podemos hacer. Pero el que encubre sus pecados no es que no sepa que no está haciendo, los está encubriendo. Es decir, yo no puedo encubrir algo que no sé que tengo. Yo encubro lo que sé que tengo y lo encubro porque no quiero que nadie lo vea. Si no quiero que nadie lo vea es porque no es bueno. Y no estás guardando un secreto de forma positiva, me explico, no estás como para dar una sorpresa. Estás encubriendo algo que sabes que está mal. La Biblia es clara y te dice, no vas a prosperar en tu vida espiritual. Repito, podrás tener mucha lana, pero puedes perder a tu familia. Es más, también puedes perder todo ese dinero. Es más, puedes perder tu prestigio, tu nombre, puedes perder tu vida entera. Y lo peor de todo es que estás perdiendo tu alma. No vas a prosperar. Pero dice en su segunda parte, el versículo 13, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Lo estás practicando, lo tienes, confiésalo. Tienes que confesárselo a Dios, tienes que estar de acuerdo en que te estás sometiendo a Él porque lo que estás haciendo, de acuerdo a su palabra y su voluntad, está mal. Entonces, cuando Dios te otorga el don del arrepentimiento de una forma genuina, tú te arrepientes y el Señor te da misericordia, alcanzas misericordia, perdón de pecados. Se muestra claramente el primer punto, que es el que no quiere soltar el pecado. Hay un rechazo consciente, porque repito, si hay veces que nosotros decimos, no, no sabía, el Espíritu Santo me lo hizo ver, mi esposa me lo hizo ver, mi esposo, etcétera, el pastor, no sé, mis amigos de la iglesia, etcétera, etcétera, y me arrepiento y no me di cuenta. Pero también hay un rechazo consciente, sabes que está mal y lo estás encubriendo. Eso no hay una prosperidad espiritual. Jeremías 5:3 dice, los consumiste y no quisieron recibir corrección. Es decir, el Señor cuando nosotros estamos encubriendo, también nos está picando las costillas para decir, ya, hijo, párale, ya, o sea, híjole, yo cuántas veces no he reflexionado acerca de esta misericordia tan grande que tiene Dios con cada uno de nosotros y nos dice, ya estuvo, ¿no? Sométete a mí, o sea, yo soy la salida, mi voluntad es la salida, mi propósito, mi palabra, ahí está la salida para cada tentación. Deja de pecar, deja de encubrirlo, confiésalo, busca ayuda. Para eso sirve la congregación también. Obviamente, dado el caso de que hay tanta gente chismosa y murmuradora, y pues, está así tal cual con todas sus letras y que no son capaces de guardar un secreto de alguien que les está abriendo el corazón, de verdad, dijo, qué horribles personas y que ojalá el Señor trate con su corazón, porque de verdad están siendo instrumentos no del reino de los cielos, sino del reino de las tinieblas, porque además no generan confianza y entonces como un hermano que necesita desahogarse, que necesita confesar algo, que necesita ayuda, se le puede acercar a alguien si todo el mundo va a empezar de chismoso. Si todo el mundo lo va a empezar a juzgar, en lugar de que, como dice la palabra de Dios, aquel que pecare, amarle, restaurarle con amor, escucharlo, ayudarlo. Pero el que confiesa su pecado y se aparta, ¿verdad? Es el que alcanza misericordia. Y aquí dice Jeremías 5:3, los consumiste y no quisieron recibir corrección. O sea, hay gente terca también. Dice, endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Cuando alguien decide abrazar más el pecado, como decíamos en el episodio pasado, que la justicia de Dios, la verdad, la palabra le va a resultar incómoda, molesta e incluso ofensiva. Y pues sí, yo sí he conocido casos, ¿verdad? Que en realidad se ofenden. Y pues sí, la palabra no es mala, lo que está mal es nuestro corazón. Es que confronta lo que nosotros no queremos soltar y ahí es donde viene todo el problema. Que nosotros no queremos soltar eso que la palabra de Dios nos está diciendo que cercenemos de nuestra vida. Y tercos, tercos, encubriendo el pecado, encubriendo nuestra forma de vivir, no queriendo cambiar, sí luchando, porque no voy a decir que no, o sea,
seguramente hay personas que luchan y que vuelven a caer, etcétera, pero dice la palabra de Dios que 7 veces cae el junto y 7 veces Dios lo levanta, evidentemente a través de un genuino arrepentimiento. Y esto no es exactamente 7 veces así de que, uy, se me acabaron mis 7 oportunidades, aquí ya el Señor no me va a levantar. No, no me refiero a eso, ni la palabra de Dios se refiere a eso. Cada vez que hay un genuino arrepentimiento, el Señor nos restaura, nos perdona, según 1 Juan 1:9. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, me brinqué la parte más importante, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí los confesamos, pero entendemos que muchas veces lo que nos confronta no lo queremos soltar. Y bueno, punto número 4, para terminar con el versículo 11 del capítulo 12 de Eclesiastés, dice, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ojo, las palabras de los sabios son como aguijones. Sigue hablando de las palabras de los sabios, de los pastores, de los que nos enseñan la palabra de Dios, de nuestros sensei, ¿verdad? En nuestra vida espiritual. Ya aclaramos por qué eran aguijones, no hice un breve resumen, pero puedes ir al episodio anterior y lo puedes entender con mayor claridad. Pero dice, y como clavos, las palabras de los sabios, es decir, también, son como clavos hincados, como clavos hincados, son las de los maestros de las congregaciones. Y aquí vamos a analizar un poquito lo que dice la palabra de Dios y su original hebreo. Dice, o bueno, la pregunta que me surgió a mí era, bueno, ¿qué objetivo tiene un clavo? Y la palabra original de este clavo es el hebreo nata, así como la nata de la lechita de la vaquita. Así que la concha con nata o el cocol con nata, el pancito así con nata rico, nata, así tal cual. Esa es la definición de la palabra clavo. ¿Para qué sirve un clavo? Y entonces aquí es bien interesante porque también podemos decir lo mismo de la semana pasada. Ay, es que es un aguijón y eso es una mala noticia. Lo que las palabras de los sabios me traen puras malas noticias. Son un aguijón a mi carne y son como clavos hincados, es decir, clavados. Hincado significa clavado. Y son como clavos clavados, son como, y también me lastiman, y también podríamos estar pensando en eso, y aunque en realidad un aguijón lastima, ya vimos el sentido tan hermoso que tiene en el original hebreo, y lo mismo va a suceder con el original hebreo de la palabra clavo. Y lo primero es que estas palabras de los sabios, de nuestros maestros, de los que nos predican la palabra de Dios y nos las enseñan, son como clavos hincados, es decir, clavados. ¿Cuál es la función de un clavo? Plantar, establecer, poner. Y Santiago 1:21 dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la palabra clavada, la cual puede salvar vuestras almas. Es decir, así como esas palabras de los sabios, de los pastores, son como un aguijón para nosotros, para corregir, para enderezar el rumbo y para seguir adelante. También son como clavos clavados en nuestro espíritu. Es una palabra, la de Dios, la que es implantada y puede salvar nuestra alma. Dice, desechando toda inmundicia, Santiago 1:21, y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre estos clavos, porque esta palabra que está siendo incrustada, está siendo plantada, está siendo clavada, puede salvar nuestras almas. Un clavo fija firmemente, ¿verdad? Jeremías 31:33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. No hay una forma o una promesa, bueno, hay muchas, pero esta es una de las promesas más hermosas que tiene el Señor para nosotros en Jeremías 31:33. Fija firmemente un pacto con nosotros. Hace Él y algo que va a ser inamovible, clava en nosotros, fija firmemente como lo hace un clavo para colgar lo que tú quieras. Vamos a suponer que Dios tiene un clavo y lo clava en la pared
un clavo inamovible que fija firmemente este pacto. Pero este es el pacto que haré en la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Aquí viene el pacto y este clavo, esta palabra, lo que nosotros aprendemos al someternos al Señor y al estudiar su palabra profundamente. Por eso la palabra es la que da vida. Dice, daré en mi ley en su mente, es decir, tendremos la oportunidad de aprender y de bajar todo a nuestro corazón, anidarlo en nuestro espíritu. Y dice, cuando nosotros comprendamos que el sometimiento a su palabra y a todo lo que es Dios revelado en la Escritura, en ese momento Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Es algo que hace la palabra de Dios, fija firmemente las promesas del Señor. Un clavo siempre se va a insertar con intención, a menos de que el triste clavo esté en la carretera y se le meta la llanta de tu coche. Ahí sí nunca fue con intención, pero cuando uno usa un clavo, tienes una intención clara y es la de santificarnos, mostrarnos la gravedad del pecado, pero también la misericordia del Señor. Revelar a Dios, a su Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo a través de una comprensión espiritual de cada una de las palabras escritas en la Biblia. Esto es lo que el sabio, el estudioso de la palabra y el que enseña como lo hizo Salomón, define como clavo hincado. Inserta ese clavo con intención. Juan 17:17, bien fácil de aprender, dice, santifícalos en tu verdad porque tu palabra es la verdad. Cada vez que los sabios, como dice la palabra de los sabios, son como clavos hincados, es que nos está santificando en la verdad, nos está mostrando la verdad. Y como hablábamos al inicio, es una verdad que nosotros no deberíamos de rechazar, sino de abrazar, aun cuando esa verdad nos incomode o no nos guste. Esta palabra nos santifica y no solo eso, o sea, nos aparta, evidentemente al ser santos somos apartados por Dios, pero nos aparta para ser más eficaces en cuanto al propósito que Dios tiene para nosotros. Y por supuesto, tarde o temprano, esto nos va a transformar. ¿Qué otra función tiene un clavo? Pues establecer algo de forma permanente. Uno no clava, claro, o sea, evidentemente si en algún momento cambias algo de tu casa, pues lo quitas, etcétera. Pero en el sentido estricto, tú estás poniendo un clavo donde vas a colgar un espejo, donde vas a colgar un cuadro de forma permanente. Por eso necesitas un clavo, ¿verdad? Y esta alegoría en la que Salomón dice que las palabras del predicador son como clavos clavados, es justo algo que no va a pasar, que es permanente. Y Mateo 24:35 decía, las palabras del Señor Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, van a permanecer como ese clavo. Cada vez que nosotros escuchamos la palabra de Dios, cada vez que nosotros accedemos a un estudio, etcétera, etcétera, todo lo que tenga que ver con el estudio de su palabra es algo que permanece. Es como ese clavo clavado en nuestro espíritu, porque como lo hemos dicho en repetidas ocasiones, Dios dijo a través de Isaías que Él manda su palabra para hacer todo lo que Él ha determinado que haga y que no vuelve a Él vacía, sino que está haciendo todo lo que hizo que Él, todo lo que Él había propuesto que hiciera, es decir, sigue adelante con su propósito. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, permanecerán. No habla de un clavito por ahí medio puesto, a menos que la palabra sea diluida, pues estás hablando no de un clavo con esa dureza, ni esa firmeza, ni ese poder de permanecer, sino a lo mejor en un palillo que al primer martillazo se va a romper, que no es capaz de sostener algo pesado, que no es capaz de sostenerte a ti en la palabra, etcétera, etcétera. O sea, lo que es verdaderamente un clavo. No habla de ese clavo débil, sino algo que es firmemente incrustado para que no se mueva dentro de nosotros. Y termina el versículo 11 diciendo, los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Esto es de las cosas más bonitas, porque no son palabras nunca de condenación, y es lo que he tratado de explicar con la ayuda del Señor
desde el episodio anterior, que aparentemente el aguijón y los clavos nos causan a nosotros dolor, pero la realidad es que tienen un significado mucho más bonito, mucho más hermoso, y la realidad es que nos las está dando nuestro pastor, el Señor Jesús. Esto es lo bonito, no son palabras de condenación, son palabras de esperanza, de que nosotros podamos tener el conocimiento completo y estemos eh, conscientes de que este aguijón, de que estos clavos nos traen a nosotros bendición y no maldición. Que sí, por supuesto, como vimos, el aguijón puede lastimarnos si nosotros nos quedamos quietos, pero sirve para que esa lastimadura que invariablemente tendremos porque seguimos siendo carne y a veces caeremos en pecado, pues nos ayuda a corregir el camino y al seguir adelante en el propósito del Señor. Son palabras dadas por Dios que ama, guía y corrige, pero no solo eso, también fortalece nuestra identidad en Él y nuestra confianza y la fe que debemos de tener en su palabra y en sus promesas. Que podamos comprender que cada vez que nosotros escuchamos a través de nuestros pastores, del Señor Jesús, del Espíritu Santo, etcétera, son clavos que se están anidando en nosotros y que están firmemente incrustados, que nosotros debemos de creer y tener esta fe firme de que esto nos está bendiciendo muy lejos de pensar que nos está lastimando, sino por todo lo contrario, nos está llevando y nos está acercando cada vez más a la santidad y al propósito de Dios. En conclusión, el valor de una verdad bien dicha como inicia Salomón, desde el episodio anterior que vimos, escogiendo las palabras correctas. Dios no nos habla para herir, Dios nos habla para salvar. Dios habla fuerte no porque quiera hacernos pedazos, sino porque Él anhela que nosotros no caigamos en las consecuencias de nuestras malas determinaciones. Y muchas veces lo tenemos que ver así, porque a veces incluso hay gente que se nos acerca y Dios dijo y Dios dice y nos condenan y nos señalan y aunque es importante que nosotros, como dice la Escritura, reprendamos las obras del enemigo, las exhibamos, no las estemos ahí solapando, la realidad es que hay una forma en la que Dios nos hablaría y siempre debemos de preguntarnos, aquellas palabras de exhortación o aparente exhortación que alguna vez nos hicieron, nos están haciendo o nos llegarán a hacer, la pregunta que va a resolver todo es, ¿así me hablaría Jesús? Y ojo, porque podrías decir, sí, no, Jesús no lastimaría mi corazón, no, sí, Jesús sí lastimaría tu corazón al hacerte ver lo mal que estamos practicando el pecado. No, es que Jesús no sería tan rudo conmigo, no, Jesús va a ser completamente rudo contigo porque lo que Él necesita es que te guardes en santidad. Lo que Él necesita es que honres la sangre que Él derramó para salvarnos y no la pisoteemos. No, es que Jesús no sería tan tajante, no, Jesús sí lo es. Jesús nunca se anduvo por las ramas y lo podemos ver en toda la palabra de Dios. Dios no es ambiguo, Dios dice las cosas como son. Así que el valor de una verdad bien dicha, como lo dice Salomón, sí escogiendo las palabras, sí entendiendo las susceptibilidades de las personas, es importante, pero es importante que comprendamos que la vida es la que va a producir, la palabra es la que va a producir vida, aunque nos incomode. La reacción de nuestro corazón pues va a revelar nuestra verdadera condición espiritual. Si amamos la justicia y amamos al Señor, nos va a doler, pero aceptamos la corrección. El que ama el pecado y quiera seguir abrazando la carne y el mundo, va a rechazar la verdad y justamente también la corrección. Y por último, toda palabra verdadera va a tener siempre un propósito eterno. Fue escrita, por supuesto, para perdurar, como lo vimos en Mateo 24:35. Las palabras de Dios no pasarán. Así que ese es el punto después de todos estos capítulos y aún no terminamos con los últimos versículos, pero cuando dice el versículo de Dios, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad, viene lo más hermoso. Las palabras de los sabios, las palabras del Señor, los aguijones que nos corrigen, los clavos que nos hacen entender que Dios pone en nosotros su palabra para que dé fruto y que va a ser inamovible y que toda palabra seguirá vigente por la eternidad y más que es de parte del Señor. Así que las palabras dan vida, la palabra de Dios da vida, aunque nos incomode. Además,
después de que nos incomoda, después de que pues, a lo mejor nos confronta, nos exhorta y hay cosas que no nos pueden gustar cuando nosotros, como te decía, amamos la justicia del Señor y aceptamos la corrección, va a pasar. Pues en algún momento eso se acaba, deja de ser desagradable, se vuelve algo comprensivo y te das a dar cuenta que va a traer bendición a tu vida. Así que sigamos adelante con el estudio de la palabra, creamos en toda la palabra y eso que nos confronta y eso que nos exhorta, vivámoslo intensamente con el fin último de regresar al camino del Señor. Así que ánimo y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, gracias Señor porque tú nos muestras a través de Salomón no solamente la intención que él tenía justamente de encontrar las palabras adecuadas para que pudiéramos comprender lo importante o lo verdaderamente importante de esta vida, sino que esas palabras vienen directamente de ti, Señor. Que podamos comprender que tú eres el todo, tú eres nuestro todo, tu palabra es la que nos da la verdadera vida, la que nos ha revelado a tu Hijo Jesucristo, a ti mismo y al Espíritu Santo. Hoy te damos tantas gracias, Señor, por la Biblia, porque de ella nosotros aprendemos, Señor, y sabemos que aunque hay cosas que nos van a confrontar, que nos van a incomodar, no hay duda, Señor, que cada una de esas confrontaciones o de esa incomodidad o de esa exhortación que posiblemente nos lastime, va a derivar 100% en bendición si nosotros nos sometemos a tu palabra. Gracias, Señor, te damos. Darnos, Señor, la sabiduría, pero no solo la sabiduría, también la fuerza, Señor, y la determinación de hacer lo que es correcto delante de ti. Compartíamos hace un par de días o el día de ayer, Señor, una frase de uno de tus siervos, John Piper, que decía que debemos de ser extremadamente bíblicos, vivir una vida cristiana completamente bíblica, que no seamos cobardes. Y eso, Señor, es algo que se ha anidado en mi mente, en mi corazón, Señor. Yo te pido que de la misma manera en la que muchos determinamos luchar, cueste lo que nos cueste, Padre, por vivir de una forma bíblica por completo, pues tú, a través de tu Espíritu Santo, de tu fortaleza, despiertas a tu iglesia, Señor, despiertas a tu cuerpo, para que pueda haber un avivamiento, no un avivamiento lleno de gritos, de sombrerazos, Señor, de exclamaciones de júbilo, pero que a fin de cuentas son todas huecas, sino de un convencimiento profundo de que en estos últimos tiempos lo que necesitas tú de nosotros es que tomemos en serio tu palabra, que vivamos conforme a ella, que debamos entender que nuestra vida, no solo aquí, sino en la eternidad, está basada en tu palabra y no a nuestra experiencia ni en nuestro parecer, Padre. Que habrá cosas que no nos gusten, de acuerdo, pero tú tienes la capacidad de darnos a través de tu Espíritu Santo y con convencimiento a nuestro espíritu de que siempre va a ser lo mejor para nosotros. ¿Cómo no habríamos de escoger lo mejor si tú tienes lo mejor y proviene siempre de ti? Te damos tantas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, familia. Nos vemos la siguiente semana para seguir ya con los últimos episodios de Eclesiastés, la sabiduría de Salomón. Ahí vamos avanzando, gracias a Dios. Espero que haya sido mucha bendición. Compártanlo, vuélvanlo a ver, hagan sus notas, sus estudios. Ya saben que me pueden escribir para cualquier duda que tengan. Compártanlo en sus muros, por favor. Esto sirve no solamente para el cuerpo de Cristo, sino también para las personas que aún no conocen del Señor. Que Dios les bendiga, si Dios lo permite, nos vemos la siguiente semana. Paz y gracia de parte de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Amén. Bye bye, buenas noches.